Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, soy el pastor de Costo en español y hoy tengo el privilegio de comunicarles a ustedes la palabra del Señor. El día de hoy no podemos estar reunidos por el clima que tenemos, pero a la misma vez no queremos olvidar de estudiar la palabra del Señor juntos. El día de hoy vamos a empezar nuestra nueva serie en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses es un excelente libro, es un corto libro, pero un libro que nos enseña temas esenciales para nuestra fe en el Señor. Pero primero necesitamos entender el contexto de la iglesia que se encuentra en Colosa. Primero tenemos que entender de que la iglesia se ubicaba en Asia Menor, lo que el día de hoy se llamaría Turquía. La iglesia formaba de gentiles y unos pocos judíos. Gentiles son personas que no tienen descendencia judías, personas como tú y yo. Y la iglesia sufría de muchos problemas como el sincretismo y esto causaba grandes problemas para ellos. Las personas que están escribiendo estas cartas a la iglesia son Pablo y Timoteo. Pablo en este tiempo está en la cárcel en Roma y él nunca ha visitado a la iglesia. La iglesia de Colosa no está en una ciudad que no es tan importante, entonces no es un centro de negocios, pero aún Pablo les escribe a ellos. El gnosticismo es un problema que ellos tienen que es gigante en esta iglesia. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que surge en el primer siglo de la iglesia que se caracteriza por la creencia en un conocimiento especial. Entonces esto significa de que la iglesia en Colosas siempre está buscando un conocimiento más allá de lo que es las buenas noticias, el evangelio del Señor. Y eso lo vamos a ver en el primer capítulo, en la primera carta de Pablo a la iglesia. Entonces, el libro de Colosenses también tiene temas muy importantes. Entonces, lo que vemos aquí es que aunque es un libro que es muy corto, solo tiene 4 capítulos, los temas que se abordan en cada carta son supremamente importantes. En el capítulo 1 vemos que Cristo es superior o supremo. Ese es el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos la vida y libertad en nuestra nueva vida en Jesucristo. Capítulo 3 nos habla de las instrucciones para la familia cristiana. Y finalmente terminamos con el capítulo 4 que habla sobre nuestro testimonio y cómo debemos perseverar en medio de la dificultad. Esto es lo que vamos a ver en el libro de Colosenses, pero antes de empezar con nuestra enseñanza, vamos a ir a la oración. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque hoy tenemos la libertad de buscarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y tus hijas, Señor. Y gracias porque tú nos has escogido para ser tu pueblo. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros y todo lo que estás haciendo en el mundo. Y es en tu nombre santo que tu pueblo dice amén y amén. Entonces vamos a empezar con Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser el apóstol
de Cristo Jesús y nuestro hermano Timoteo les escriben esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y amor. Después sigue y dice, siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas perciben de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esta esperanza desde la primera vez que escucharon la buena noticia. Esta misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el camino de la vida el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la milagrosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de las buenas noticias por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel siervo de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde el principio ustedes han mostrado que tienen la presencia del Señor en ustedes y nosotros hemos orado por ustedes. Le pedimos a Dios que dé pleno conocimiento de su voluntad a ustedes que le siguen a Él y que les dé comprensión espiritual. Entonces, la forma en que viven siempre honrará y alegrará al Señor, y sus vidas producen toda clase de buen fruto. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Desde el principio de la carta vemos cómo el apóstol Pablo les escribe a ellos y les habla a ellos cómo las buenas noticias del Señor está produciendo frutos entre ellos. Pero algo que me pareció muy interesante cuando leí este texto por primera vez es que el evangelio llega a ellos no a través de Pablo, no a través de Timoteo, sino a través de Epafras. Epafras es un discípulo de Pablo y de Timoteo y él va a predicarles la palabra y el evangelio llega a través de él. Pablo les está diciendo en esta primera carta de que el evangelio ha llegado a través de su discípulo y está dando fruto. Y de que el conocimiento que ellos han recibido de Epafras es un conocimiento suficiente porque son las buenas nuevas de el Señor. Desde el principio, desde la primera carta, nosotros vemos que Pablo está peleando contra el gnosticismo que hay entre el pueblo. Si recuerdan, el gnosticismo es un movimiento que está muy activo en ese momento y es un movimiento que promueve el pensamiento de que hay algo más, un entendimiento secreto que está escondido. Y la gente estaba buscando este conocimiento especial. Pero Pablo
desde el primer capítulo, de los primeros versos, les está diciendo que es suficiente y que eso se está mostrando en los frutos que ellos están produciendo, de que ellos ya están produciendo frutos porque ya han recibido las buenas noticias del Señor. Muchas veces en nuestras vidas lo mismo pasa, donde nosotros estamos buscando una respuesta más compleja o más difícil o más rebuscada a los problemas que tenemos todos los días. Pero tenemos que recordar lo que Pablo les dice, de que lo único que necesitamos hacer es conocer al Señor más y más. ¿Cómo hacemos eso? A través de sus escrituras. ¿Cómo crecemos más cerca al Señor? A través de la oración. ¿Cómo estamos más con Él? Incluyendo al Señor en todas nuestras decisiones. Suena simple. Le decimos a los muchachos que cuando están pasando por problemas que deben orar al Señor. Pero la verdad es que todo viene del Señor. Cristo da el fruto. Si tú quieres los frutos del Espíritu Santo, te tienes que acercar a Cristo. Cristo da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Y Dios es el que transforma. Todo esto lo vemos en la Biblia. Desde el principio, lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Cristo. Parece algo muy simple, pero es la verdad. Las buenas noticias es que Él nos transforma, Él da los frutos y Él nos va a dar el crecimiento. Cuando nosotros buscamos al Señor, Él es el que nos vuelve aptos. El evangelio de las obras es contrario al evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir a través de eso? De que cuando nosotros estamos buscando más y más, como si las buenas noticias del Señor no fueran suficientes, cuando estamos buscando en nosotros respuestas, estamos yendo en contra del evangelio. Y el evangelio es que todo viene de Dios. Todas las fuerzas que necesitamos vienen de Él. En tiempos de dificultad, en vez de planear, en vez de buscar, debemos ir a buscar al Señor. En vez de buscar soluciones del mundo, debemos buscarlo a Él. Miran a Epafras. Epafras es un discípulo de Pablo y él ha decidido seguir la voluntad del Señor y él se va a esta ciudad y planta una iglesia. No porque está preparado, él no fue a una universidad, él no recibió una licencia para ser un pastor, sino que él sintió que el Señor lo estaba llevando a proclamar las buenas nuevas del Señor en la ciudad de Colosa, y como resultado de eso, el Señor lo volvió apto a él para el labor que el Señor le había dado a él. Como resultado, una iglesia que está en la Biblia fue plantada por un hombre que solo decidió seguir al Señor. Mi pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Pero tú y yo estamos buscando un conocimiento especial. La verdad es que el Señor ya te ha vuelto apto. No porque las capacidades las tienes, no porque el conocimiento lo tienes, sino porque el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas para hacer el labor que Él te ha mandado hacer.
Y después seguimos y estamos en el versículo 15. Y del 15 al 21 vemos la enseñanza central de todo este primer capítulo. Y de aquí pueden salir como 6 o 7 libros de teología, porque es muy denso lo que se está diciendo aquí. Y dice de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, esta primera parte les está hablando a los judíos, porque los judíos dicen de que nadie puede ver a Dios. Y aquí él desde el principio les está diciendo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Él ya existía antes de todas que todas las cosas fueron creadas. Él es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantenía unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todas las cosas que se levantan de entre los muertos. Así que Él es el primero entre todo. Pues a Dios todo en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios nos reconcilió consigo a todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. La enseñanza central de esta primera carta es que Cristo es supremo a todo. Desde el principio, el apóstol le está diciendo a ellos de que Cristo no fue creado, sino que Cristo es eterno. Eso significa de que el Elohim que vemos en Génesis 1 incluye a Jesucristo de Nazaret. Nosotros sabemos esto porque no solo porque en este texto habla de que Cristo no es un ser creado, sino porque en Juan capítulo 1, cuando habla del verbo, nos dice que Jesucristo estaba ahí antes de todo. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo mismo nos dice de que Él es el alfa y Él es el omega. Cristo no fue creado. Cristo es uno con el Padre. Esta enseñanza es un pilar de nuestro conocimiento de Dios. El Hijo no fue creado. El Padre y el Hijo son uno en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios y son uno. Y ni uno fue creado. No tienen principio ni tienen fin. En la iglesia primitiva nosotros vemos que este es un gran problema para ellos. Hay herejías como el arianismo. Esto fue una herejía del primer siglo que fue llevada por Ario, que era un líder de la iglesia, que sostenía que Jesús era un ser creado y que no era parte del Padre. Y esto fue rechazado completamente por la iglesia
primitiva en el Concilio de Nicea, y ahí ellos concretaron que Cristo y su naturaleza era eterna, que es eterna. Porque como la iglesia de Colosa sufría con eso, la iglesia seguía sufriendo con eso. Pero es esencial entender de que Cristo no tiene principio ni tiene fin. Nosotros hace unos meses hicimos un estudio sobre la Trinidad. Y la pregunta más grande era eso: ¿cómo que Jesucristo no tuvo principio y no tiene fin? Pues eso es algo que le vamos a preguntar al Señor cuando lleguemos. Es un misterio que nosotros no podemos entender. Pero lo que sí podemos entender es que la Trinidad y los miembros de la Trinidad no tienen principio y no tienen fin. A la misma vez, el texto nos dice de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Diferente a otras instituciones, la iglesia no tiene a una persona como su líder, sino que Cristo es el que nos lidera a nosotros. Por eso la iglesia no se mueve como una institución humana que es guiada por la voluntad del ser humano, sino que nuestra iglesia, la iglesia, es llevada por la voluntad de Dios, la voluntad del Señor que está aquí en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y por eso lo que está escrito en la Biblia nos guía a nosotros hasta el día de hoy, porque como dice el texto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después, de una forma hermosa, nos dice a nosotros en el versículo 20 de que por medio de la cruz, de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Al final de una frase teológica, de unos versículos muy densos teológicamente, nos vuelve a la simple verdad de que nosotros fuimos liberados no por obra, sino por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. La semana pasada tuvimos al pastor Guillermo Katz aquí y cuando estaba escuchando la prédica, de verdad me llamó mucho la atención cómo el pueblo judío, a través de las hierbas amargas, recuerdan dónde ellos estaban. Todos los años ellos recordaban ellos recuerdan dónde estaban como un pueblo antes de el Señor. Y por eso, por recordar dónde estaban, ellos pueden celebrar donde el Señor los tiene actualmente. ¿Tú te acuerdas dónde estabas antes del Señor? ¿O es algo que activamente estás tratando de olvidar? Ya es verdad de que ahora ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos ha liberado. Ya no somos hijos de la ira de Dios, porque Jesús nos ha liberado. Pero a veces no entendemos la grandeza del regalo del Señor, porque activamente estamos tratando de olvidar dónde estábamos antes del Señor. Mi pregunta para ti es, ¿tú estás recordando de dónde te sacó el Señor? A lo mejor el Evangelio para ti ya no está teniendo tan grande impacto. Y dices, bueno, sí, el Señor murió por nosotros y vemos estas referencias una y otra vez en la Biblia de que Cristo murió por nosotros y ahora estamos reconciliados con el Padre. Plim, plim, ya.
Pero a lo mejor lo que está pasando es que has olvidado de dónde te ha sacado el Padre. A lo mejor no es que el Evangelio haya perdido su efecto, sino que no estás reconociendo de dónde te sacó el Señor. ¿Quién eras antes del Señor? ¿A qué estabas destinado antes del Señor? Cuando tú tienes eso en mente, cuando lees el versículo 20, caes en cuenta de la fuerza que tiene la palabra de Dios cuando dice de que por medio de la sangre de Cristo en la cruz nosotros fuimos reconciliados delante de el Señor. Y después Pablo en el versículo 24 y el 26 nos habla sobre el sufrimiento que él tiene cuando está proclamando la palabra del Señor. Y llega, y de que él toma felicidad en eso. Y llega al versículo 26, y les dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se les dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participan de su gloria. Eso es difícil de entender si nosotros no entendemos el contexto detrás de esto. El contexto detrás de esto es de que el pueblo judío, como el pastor Katz nos enseñó la semana pasada, estaba ciego y está ciego y no puede entender de que la bendición del Señor es para todos. De que cuando el Señor le dio la bendición a Abraham, la bendición que fundó el pueblo judío, a la misma vez de traerle bendición al pueblo judío, era el punto génesis de la bendición para el resto del mundo. Sí, la bendición dice de que el Señor les va a dar tierra, los va a multiplicar y los va a cuidar y el Señor va a ser el Dios de ellos. Pero a la misma vez el Señor le dice a Abraham en esa bendición que el pueblo de Jerusalén, de Israel, será bendición para el resto del mundo, porque el Salvador va a venir de ellos. Por eso el pueblo de Israel es bendición para el mundo, porque de ellos va a venir el Mesías que nos va a liberar, a reconciliar con el Padre a todos. Y después dice de que ahora ese Cristo que nos liberó en la cruz del Calvario vive en nosotros. Ahora no tenemos que buscar a un templo. El día de hoy estamos separados del templo porque está lloviendo y está haciendo muchísimo frío y hay hielo. Entonces no podemos ir al templo. ¿Eso significa que tú estás apartado de la presencia del Señor? No. Porque Cristo vive en ti. Tú, que eras un hijo de ira, el Señor te ha salvado a ti. Y no te ha salvado a ti para tenerte al lado o para tenerte como un hijo rechazado, sino como un hijo completo. Un hijo completo que disfruta de que el Dios viviente está en él o ella. Desde el principio este era el plan del Señor.
Pero tú y yo estamos viviendo en esa verdad. Estas preguntas quiero que nos preguntemos esta semana. Nosotros entendemos de que ya somos aptos. Como dijimos al principio, si el Señor nos manda a hacer algo, Él ya nos ha vuelto aptos. Porque Él nos va a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos. ¿Será que nosotros estamos viviendo nuestras vidas como personas que ya lo tienen todo para la misión? Yo estoy viviendo mi vida entendiendo de que Jesucristo es supremo sobre todo y es eterno. Yo estoy viviendo mi vida como si mi papá fuera el creador del cielo y la tierra y todas las cosas que están adentro de ella. ¿O estoy viviendo en miedo, en temor, dudando de la voluntad del Señor? Y yo estoy viviendo como una persona que sabe que Cristo está en ellos. Yo estoy viviendo como una persona que está consciente de que Cristo vive en mí. De que aun cuando peco, aun cuando me alejo del templo del Señor, Cristo todavía está conmigo. Yo estoy viviendo mi vida así. Yo siento la libertad de clamarle a mi Padre o siento de que necesito algo más. Un secreto especial, un conocimiento especial. Mi invitación para el día de hoy es de que nosotros como iglesia empecemos a vivir como personas que saben que son aptas. Que vivamos una vida que refleje refleje que Cristo es eterno y todopoderoso. Y como un pueblo que sabe que Cristo nunca nos va a abandonar. Esa es mi invitación para nosotros esta semana. Oremos todos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado. Señor, pido que tú cuides a cada familia que está reunida, a todas las familias que están esperando que pase esta tormenta, Señor. Pido que los protejas y los cuides en este tiempo tan difícil. Gracias por nuestra iglesia y gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Que tú seas honrado en todo lo que hacemos. Y es en tu nombre santo que tu pueblo dice amén y amén. Hermanos, espero que...